Bien, seguimos con más de nuestro programa, ya estamos en nuestra parte de salud y bienestar, tocamos un tema interesante e importante, la diabetes y también el síndrome metabólico que podría generar efectivamente diabetes, en este caso además tipo 2. Tenemos a nuestra especialista a continuación, Alfonsina Carrasco, endocrinóloga, y va a tratar este tema porque además se ha dicho que a propósito de la situación que se está viviendo en nuestro país puede haber un repunte de esta enfermedad. Bienvenida, doctora, a Mujeres en Todo. Hola, buenas Comenzar noches. por allí. ¿Por qué puede ocurrir este repunte? Bueno, fíjate, María Eugenia, últimamente, el año pasado, la Sociedad Venezolana de Medicina Interna publicó un estudio, el EVESCAN, en donde dice que actualmente tenemos en Venezuela 2.4 más o menos millones de pacientes diabéticos. Pero una de las cosas más preocupantes que vimos allí es que además de eso, tenemos aproximadamente 8 millones de personas que están en riesgo de desarrollar diabetes. ¿Por qué están en riesgo? Bueno, puede ser porque ya tengan un trastorno de la glicemia, prediabetes, resistencia a la insulina, porque tengan sobrepeso, porque tengan dislipidemia, falta de actividad física, porque definitivamente nos estamos alimentando inadecuadamente, ¿ok? La diabetes, así como el sobrepeso y la obesidad, en los últimos años se ha considerado una de las epidemias a nivel internacional más importantes. Se considera que en el mundo, y eso no escapa a la situación de Venezuela, más o menos los números son similares, existen aproximadamente el 30% de las personas tienen sobrepeso u obesidad, y eso se ve incluso en los niños. O sea, el 30% de los niños actualmente tienen sobrepeso. Entonces, claro, antes la gente relacionaba mucho la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, ¿ok?, con los señores mayores, el abuelito que tiene diabetes, eso porque claro, antes la gente tenía más actividad física, se alimentaba mejor, por ende tenía sobrepeso a una edad más avanzada. Entonces, digamos, el sobrepeso siendo el origen de la resistencia a la insulina, que es la base en la mayoría de los casos que lleva a un paciente a tener diabetes. Claro, si yo lo tengo a más temprana edad, empiezo a desarrollar problemas asociados con eso a temprana edad. Entonces voy a desarrollar diabetes a una edad adulto joven, ¿ok? Entonces, claro, vemos más casos y más preocupante lo vemos en personas más jóvenes, ¿ok? Y eso con el riesgo cardiovascular. Recordemos que la diabetes es el primer factor de riesgo para trastornos cardiovasculares. Un paciente diabético tiene hasta 5 veces más riesgo que una persona no diabética de desarrollar enfermedades cardiovasculares, infartos, ACV, hipertensión, etcétera, ¿no? Entonces, Bueno, y además, entre otras. Entre otras, por claro. no nombrar otras. Doctora, las cifras también acá en nuestro país han sido importantes respecto a este punto de la diabetes, específicamente qué se ha registrado en ese caso. Fíjate, en ese estudio que te comentaba, dice, bueno, como te decía, más o menos 2.4 millones de venezolanos tienen diabetes diagnosticada actualmente. La tipo 2. Tipo 2, sí, Okay. tipo 2, ¿ok? Y otra buena cantidad está en riesgo de desarrollarla. Eso, hay un repunte en la incidencia. Fíjate que hasta hace poco, bueno, a nivel internacional se dice que aproximadamente, de acuerdo a las cifras de la Organización Mundial de la Salud, más o menos entre el 8 y el 9% de la población mundial tiene diabetes. Para nosotros los últimos estudios hablaban entre un 10 y un 11%, pero este estudio reciente, que es de finales del año pasado, habla de un 13%, un poquito más de un 13% de la población que sufre de diabetes tipo 2, o sea que es bastante que decir. Igualmente ha habido un repunte de lo que es el sobrepeso y la obesidad, tanto en adultos como en niños. Bueno, paradójicamente ese estudio también muestra un poquito el repunte de lo que es el bajo peso y la desnutrición, ¿no? Un poco de lo que hablamos acerca de los problemas de alimentación que tenemos hoy en día, pues. Doctora, vamos a refrescarle a nuestra audiencia, en todo caso que no lo recuerden, la definición de la diabetes, además irnos a la tipo 1 y después a la que nos compete en esta oportunidad con nuestro tema, la tipo 2. Vamos a aclarar si hay dudas. Sí, la diabetes es un trastorno metabólico que se caracteriza por un aumento de los niveles de glicemia en sangre, que es el azúcar, que se debe bien sea a un déficit total o parcial en la producción de insulina, que es la hormona que regula el azúcar, por el páncreas, que es el órgano que la produce, que se asocia o no a una resistencia periférica a la insulina, o sea, una incapacidad del organismo de utilizar adecuadamente esa insulina. Eso lleva a que el azúcar suba en la sangre con todas las consecuencias, pero a su vez también contribuye a que suba el colesterol, los triglicéridos, porque el metabolismo de los lípidos también depende de los niveles de insulina. Cuando es insuficiente, pues también sube el colesterol, suben los triglicéridos. Todo eso lleva a un trastorno de inflamatorio endotelial que conduce también a hipertensión y bueno, todo ese cuadro. Los tipos
principales o más comunes que conocemos son la tipo 1, la tipo 2. La tipo 1 tiene un componente inmunológico, ¿ok? Una persona nace con una predisposición inmunológica a desarrollar anticuerpos contra las células de los islotes del páncreas. Entonces, en algún momento de la vida, por situaciones que pueden ser externas, se desarrolla esa producción de anticuerpos, autoanticuerpos se llama eso, que dañan el páncreas y disminuyen, por lo tanto, o cesa la producción de insulina. Eso se ve más que todo de inicio en pacientes niños, adolescentes y adultos jóvenes, y son los que necesitan insulina de inicio porque no tienen sencillamente insulina. La tipo 2, que es la más frecuente, que es la que comúnmente asociamos como diabetes del adulto, se debe principalmente a un fallo en la producción de insulina, pero generalmente la base es por resistencia a la insulina. O sea, la resistencia lleva a que el páncreas sobretrabaje, intentando compensar el problema por mucho tiempo, y por supuesto llega un momento en que entra en déficit, o sea, no puede seguir produciendo grandes cantidades, y eso lleva a que haya un descontrol en lo que es la glicemia, entonces el azúcar sube. Eso es más o menos la tipo 2. Claro, hay otras secundarias, algunos medicamentos, algunas enfermedades, pero las más frecuentes y más conocidas son esas. Que de hecho, a propósito de lo que está nombrando, que pueden recurrir otras consecuencias respecto a los otros grados que puede haber en la diabetes, dicen o suele siempre haber el comentario que si se come dulce en exceso durante un largo periodo de tu vida, ya en esas etapas de la adultez podría desarrollarse o aparecer este tipo de diabetes, la diabetes tipo 2. ¿Es así? No, eso no es así. Es un mito que estamos No es un en mito, este sí. momento. Lo que la gente suele decir es que yo a mí no sé cómo voy a ser diabético si a mí no me gusta el azúcar. Es que el problema no está solamente en comer azúcar, lógico. Si yo como mucho azúcar, pues voy a ganar peso. Pero el problema básicamente está en el aumento de peso, la falta de actividad física, comer inadecuado. Lógicamente, la principal fuente son lo que llamamos los carbohidratos de absorción rápida, que es el azúcar principalmente. Exacto. Pero también el azúcar, el organismo la obtiene de muchas otras cosas, y la principal es los carbohidratos que llamamos de absorción lenta. Que son los las leguminosas, papa, esas cosas, los cereales, el arroz, la papa, el pan, el trigo, todos esos son carbohidratos, y el organismo produce azúcar a partir de esos elementos. Entonces, yo puedo no comer azúcar refinada como tal, pero si tengo sobrepeso, falta de actividad física y eso lo he mantenido por mucho tiempo, igual tengo, y además tengo un componente genético. La diabetes tipo 2 tiene un componente genético importante. Se dice que cuando un padre es diabético, su descendencia, sus hijos, tienen hasta un 50% de riesgo de ser diabéticos. Cuando los dos padres son diabéticos, hasta un 70-75% de probabilidades de que sus hijos sean diabéticos. O sea que si yo tengo genética, sobrepeso, falta de ejercicio, mala alimentación, aunque no coma azúcar, probablemente voy a desarrollar algún trastorno de los carbohidratos, lípidos, etc. Ok, ahora hablando específicamente del síndrome metabólico, doctora, ¿qué podría, entre otras de sus características, generar esta diabetes tipo 2? Hablemos de esto, ¿qué significa? ¿Qué es? Mira, el síndrome metabólico, antes también llamado síndrome X, se le han puesto varios nombres, es como una asociación de síntomas o de condiciones que se asocian o que su origen está en el sobrepeso y la resistencia a la insulina, donde si yo tengo dos de los factores que habitualmente se nombran para ello, entonces se considera que tengo síndrome metabólico. ¿Cuáles son esos factores? Hipertensión, aumento de la circunferencia abdominal, a pesar de que es el sobrepeso el que, digamos, del que siempre hablamos. En síndrome metabólico hablamos que lo más importante o lo que dicta más la pauta es la circunferencia abdominal. A veces vemos pacientes que tienen un peso que no es tan excesivo, pero si ese peso se concentra mayormente en el abdomen, que es lo que llamamos grasa visceral, esa es la más dañina. Esa es la manera de diagnosticarlo. O sea, con hipertensión, aumento de la circunferencia abdominal, triglicéridos altos, colesterol LDL, que es el que la gente llama malo alto, y el colesterol HDL, que es el que la gente suele llamar bueno, o que conocemos como bueno, bajo, y algún trastorno del metabolismo de los carbohidratos, sea la glicemia alterada, la resistencia, o incluso un paciente ya tratado por glicemia elevada. Teniendo dos de esos que mencioné, ya se considera que alguien tiene síndrome metabólico. ¿Cuál es la importancia de eso? Que es que el que tiene síndrome metabólico va a tener un riesgo mucho más elevado, si no es diabético, de tener diabetes y lógicamente de tener trastornos cardiovasculares más adelante. ¿Y cómo se hace para no sufrir de síndrome metabólico? Mira, lo más importante, por supuesto, es estilo de vida saludable. ¿Y qué encierra estilo de vida saludable?
encierra comer adecuadamente. ¿Y cómo comemos adecuadamente? Teniendo alimentos de todos los grupos, proteínas, carbohidratos. Ningún alimento, y eso es muy importante, se elimina del todo. Uno a veces le puede decir a un paciente diabético, mira, no comas azúcar, ¿ok? Pero el resto de los carbohidratos no se eliminan del todo, se ajustan a las necesidades de cada paciente, ¿ok? Entonces, carbohidratos, proteínas, vegetales, o sea, todos los grupos, incluso las grasas, son necesarias en la calidad y la cantidad adecuada. Ejercicio. El ejercicio es fundamental. La Organización Mundial de la Salud recomienda por lo menos 150 minutos semanales de actividad física, ¿ok? Pueden ser repartidos media hora, 5 días a la semana o 50 minutos 3 veces a la semana. O sea, el tema es que hay que hacerlo. Para los niños y adolescentes se dice que es un poco mayor. Las recomendaciones actuales son incluso de 60 minutos diarios para niños y adolescentes, sobre todo aquellos con problemas de sobrepeso y obesidad. Por supuesto, evitar cosas como el cigarrillo, el alcohol, ¿okay? O sea, estilo de vida saludable. Si yo tengo un componente genético porque sé que en mi casa hay diabetes, pues, ¿qué tengo que hacer? Vivir saludablemente, hacer ejercicio, mantener un peso adecuado, mantener la actividad física, comer sanamente y evitar aquellas cosas que sabemos que van a producir adicionalmente riesgo cardiovascular, como el cigarrillo, el alcohol y ese tipo de... Y a diferencia de la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 no necesita del suministro de insulina, ¿no? Sí puede pasar. Sí, ¿okay? puede necesitar en algún punto. Depende. Porque estábamos hablando, doctora, de procedimientos propios del paciente, como hacer ejercicio y comer saludable, pero sí debe haber una dependencia médica. Entonces, del tratamiento, sí, en el paciente diabético tipo 2 debe haber una dependencia del tratamiento, que va a depender del momento en el que tú diagnostiques, de los niveles de glicemia y de las características propias de cada paciente. Hay pacientes diabéticos tipo 2 que se mantienen muchos años con medicamento vía oral nada más, pero llega un momento en el que ya el déficit de insulina es tan importante que hay que poner insulina, porque ya no hay forma, con ningún medicamento vamos a mantener controlada la glicemia, entonces en ese momento hay que utilizar insulina. Hay otros pacientes que por otras condiciones no pueden utilizar, por ejemplo, los pacientes con problemas, algunos tipos de problemas renales o enfermedad renal avanzada, no pueden utilizar algún tipo de medicamento orales. Entonces ellos deben utilizar insulina, ¿ok? O sea, hay distintos tratamientos dependiendo del momento y de la condición y las características propias de cada paciente. Lo más importante, yo siempre se lo digo, sobre todo en la situación actual, es que el paciente entienda que no debe automedicarse, que tiene que consultar a su médico, que incluso aquel paciente que usa un medicamento que ya está medicado, si el medicamento no lo encontró, se le acabó, no hay que escuchar le fue bien a mi vecino, a mi comadre, no, porque no todos somos iguales, puede que un medicamento sea muy bueno para otra persona porque sus características son distintas, pero puede que para mí ese no sea el medicamento adecuado. Entonces, si no lo tengo, o sea, lo importante es visitar a su médico, consultar, y el médico seguramente le va a decir cuáles las alternativas que puede tener. Incluso en la parte de los medicamentos naturales, ahorita con el tema de que, bueno, algunos medicamentos son difíciles. No, bueno, en el caso de los diabéticos se usan muchas veces raíces, algunos tés, infusiones, ¿sabes? Hay muchas cosas de las que se están hablando. Y yo no digo que algunas de ellas puedan tener sus beneficios, ¿no? Puedan dar algunos beneficios, pero repito, no todos los pacientes son iguales. A veces un paciente que tiene alguna predisposición a que el hígado, por ejemplo, no pueda metabolizar adecuadamente este tipo de productos, o el riñón, o sea, cada quien tiene una predisposición diferente. Entonces puede que a un paciente le vaya muy bien, pero eso no significa que para todos es igual, como pudiese ser que aunque me vaya bien no sea suficiente solamente con el producto natural, sino que haya necesariamente que mantener algún tipo de tratamiento. Ok, doctora, le quiero agradecer la visita a Mujeres en Todo, además súper didáctica y completa su información. ¿Dónde la conseguimos, doctora, y sus redes sociales? El Twitter, Alfon Carrasco, @Alfon Carrasco, mi correo electrónico alfonsina_carrasco_v_de_venezuela@gmail.com, y bueno, yo estoy en el Instituto Médico La Floresta. Buenísimo, le quiero agradecer, muchísimas gracias a la doctora Alfonsina Carrasco, endocrinóloga, tratando este tema de la diabetes y también el síndrome metabólico. Atentos y acudan al especialista siempre, ellos tienen la solución allí a mano y están acostumbrados a ello, así que no deje de faltar a su médico. Vamos a la pausa, ya viene Andrés Aragón, está en vivo con nosotros y va a hablar sobre los cuidados al aplicarte esa técnica maravillosa que está muy de moda además en todo el mundo, el balayage.